iniciar el tema que nos corresponde hoy, que tiene que ver con la redacción comercial. Deben tener su módulo a mano, pero aquí de todas maneras lo vamos a compartir. La redacción comercial pues tiene que ver con muchas formas de escribir. ¿Hay qué forma o qué documentos recuerdan ustedes que se manejan por lo menos en las oficinas? ¿Qué tipo de cartas? ¿Qué tipo de textos? ¿Qué tipo de cartas se manejan dentro de una institución? Que ustedes recuerden, sea privada o sea pública. Los tipos de texto, pues parece que no los recuerdan, que se manejan dentro de una empresa, tiene que ver con circulares, tiene que ver con memorándum, tiene que ver con actas, tiene que ver con resoluciones, ¿verdad? Este tipo de cartas dentro de una empresa es, es necesario. Entonces aquí vamos a observarla así simplemente porque esta es parte del taller, esta nota. Dice, observa la siguiente ilustración y escribe lo que crees. Miren, escribe lo que crees que está equivocado. Al redactar un documento comercial es necesario que se tomen en cuenta los siguientes aspectos. Están abajo, ¿verdad? Ustedes tienen que revisar esta carta, de repente buscar otras de modelos para ver qué es lo que esto tiene mal, por qué está mal redactado. O sea, está mal redactado a propósito, lógicamente, para que ustedes encuentren los errores que se cometen en lo que es la redacción de ciertas notas. Entonces, ¿qué es lo que usted ve mal allí? Usted lo va a escribir. Lo va a escribir aquí abajo. No tiene que corregir la nota aquí, no. No la tiene que corregir, simplemente va a escribir explicando qué es lo que tiene mal. ¿Ok? Esta es una de las partes del taller que está más abajo. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros que conocer son las frases o usos anticuados que se le daba pues principalmente las secretarias o los que escribían, cómo han cambiado sus términos a los actuales o a la modernidad. ¿Alguien que quiera colaborar? Vamos a verlos así rapidito. Vamos a decir algunos, no los vamos a decir todos, ¿verdad? Porque vamos a ir a ver otra parte de esta que no está aquí en el módulo, pero que es importante que ustedes conozcan. Pues que antiguamente se ponía acusado recibo de, ya esa frase pues no se debe usar, sino gracias por, ¿verdad? Adjunto, sirvas encontrar, aquí se adjunta, ¿verdad? Se adjunta las copias de tal cosa que se necesita tener evidencia. Agradeciendo vuestra gestión, gracias, simplemente decimos gracias, considerando el hecho de que, aquí solamente el usar la conjunción porque, eh, daremos a ese asunto nuestra más profunda atención, atenderemos pronto, ¿verdad? Atenderemos pronto su petición, por decirles algo. Deseo asegurarle que ha sido un gran placer ser el receptor de su generosidad. Imagínense todo un pocotón de palabras por solamente gracias, ¿verdad? Acortamos palabras, tiempo para el que escribe y para el que lee. Recuérdense que estas notas no deben ser extensas porque en una oficina lo que sobra es papeles y textos por leer. Entonces no debemos perder el tiempo dando tanta vuelta para decir algo, sino que lo tenemos que ir al directo sin dar tantas vueltas, porque la verdad que pues leer cansa y estar todo el día pegado a eso, entonces no necesitamos expresar más de lo que es necesario.
Estamos seguros de que usted entenderá. Esperamos su comprensión. Me he tomado la libertad de enviarle. Le envié. Me permito saludarle. Le saludo. Obra en mi poder su atenta el del 15 de abril. En respuesta a su carta del 15 de abril. Quedo de usted su afirmativo atentamente y SS, que son las firmas, le saluda atentamente. Suficiente con decir eso, ¿verdad? Sin otro particular, saluda atentamente. Sírvase en ser tan amable de informarme, por favor, infórmeme. Tenemos el deber de comunicarle que, le comunicamos que, tenemos, lo eliminamos, ¿verdad? Tenemos, no, le comunicamos. Tomar bajo consideración, bajo, mira, ya entra lo que es el problema de las preposiciones. Considerar un periodo bastante prolongado de tiempo, mucho tiempo. Acá entonces dice, es importante recordar que en una carta lleva todo el prestigio. Mire, una carta lleva todo el prestigio, categoría y representación de quien lo escribe, de quien lo escriba, y éxito de su misión dependerá tanto de su apariencia como de su contenido. Entonces, lo que usted expresa de forma escrita deja mucho que decir de usted. Por eso hablan de que lleva todo el prestigio y categoría de presentación, no solo por su vestimenta, sino por su forma de expresarse, ¿verdad? Entonces, lo que sí debemos hacer, y por acá abajo está lo que no debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver lo que debemos hacer, ¿verdad? Debemos trabajar y entrenarnos para desarrollar habilidades en la redacción comercial. Ese es un trabajo que le corresponde al que tiene un puesto de esta naturaleza, ¿verdad? Tiene que preocuparse él mismo, ¿ya? Porque a veces en la escuela pues no hay mucho tiempo para decirles tanto o no se practica lo suficiente y lo que hace a una persona es la práctica, entonces usted mismo tiene que buscar esas habilidades de cómo redactar mejor. Ahora, por ejemplo, en Internet hay mucho conocimiento, hay muchos modelos de cartas que uno puede tomarla como ejemplo, ¿verdad? Pero claro que por supuesto no las tiene que tomar idéntica porque son situaciones diferentes, pero sí pues ayudan a esclarecer nuestra mente con respecto a la redacción. Utilizar expresiones sencillas y comprensibles para el destinatario. Nuestro lenguaje será lo más cercano posible al que empleamos cuando nos comunicamos verbalmente. O sea, si usted debe hablar lo más sencillo posible sin estar rebuscando palabras muy cultas, donde la persona de repente ni entiende y tiene que estar perdiendo tiempo buscando en un diccionario. No. Vamos a usar las palabras que comúnmente usamos. Construir frases cortas, sencillas, claras y bien estructuradas. Acuérdense que en décimo dimos lo que era la idea principal, lo que era una frase y una oración. Debemos nosotros, ustedes como redactores, deben saber lo que es una frase, lo que es una oración, ¿verdad? Recuérdense que una frase es donde no hay verbo y la oración es cuando hay verbo o más de un verbo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que estar claritos. Mantener la concordancia a lo largo de toda la carta. Por ejemplo, miren la concordancia, vamos a ver la concordancia. Por ejemplo, si nos dirigimos a un destinatario en plural, ustedes, señores, mantendremos el plural en todo el escrito. No que usted empieza con ustedes y después entonces señor, señora. No, tenemos que mantener desde el inicio. Si vamos a hablar en plural, tiene que ser en plural. Y si decidimos hablar en singular, entonces en singular, para que no haya esta mezcla. Utilizar un tono directo y cercano a la persona a quien va destinada la carta, sin caer en una familiaridad excesiva o inadecuada. Pensemos que, aunque el destinatario sea una empresa
habrá una persona determinada o un grupo de personas que serán los que lean la carta que estamos escribiendo. O sea, no podemos ser tan fríos porque no es una máquina la que va a recibir la nota, sino es un grupo de personas o una persona específica, y de todas maneras pues debemos ser amables y corteses. Tener presente que las relaciones empresariales también son relaciones humanas. No podemos contribuir a deshumanizarlas con cartas rutinarias. Adaptarnos a la circunstancia del destinatario. El mismo mensaje no puede transmitirse de manera mecánica, sin parecerse, sin pararse a ver quién es el destinatario. A todos nos agrada pensar que la carta recibida la han escrito para nosotros especialmente. Si conocemos alguna circunstancia de la persona a la que estamos dirigiendo la carta, se lo haremos notar a través de ciertos detalles del escrito. Utilizar con preferencia los enfoques positivos. Ejemplo, no disponemos de la mercancía que nos solicita. Puede sustituirse por muy pronto dispondremos de la mercancía que nos solicita. En general, modernizar nuestras cartas comerciales y darlas de un tono actual, personal y único. Entonces, aquí es donde pues aquellos términos que están ahí arriba, modernos, son los que tenemos que emplear aquí para no utilizar los anticuados, porque a veces como seguimos modelos, ese es otro problema. Si nosotros seguimos modelos, ¿verdad? Que ya son desfasados, hay que tener cuidado en eso, de que los modelos que usted saca de internet que la puedan ayudar no sean modelos desfasados o muy anticuados, porque entonces estamos tomando el modelo equivocado. Tiene que ser pues un modelo con una redacción moderna, actual. Entonces, es importante que ya dijimos que el que nos recibe del otro lado es una persona, entonces debemos ser un poco cortés, amable, positivo, no debemos resaltar las cosas negativas porque es lo que el ser humano tiende a hacer, ¿verdad? Tendemos a hacer, a siempre sacar lo malo de cualquier cosa primero y después lo bueno. Y ya como que eso deja un mal sin sabor. Debería ser al revés, ¿verdad? Primero decimos lo bueno, pero viene entonces el pero, que sería lo desagradable o lo no deseado. Vamos a ver aquí en la experiencia de aprendizaje, vamos a que no se confundan. Aquí dice, después de revisar el contenido, observa la imagen que aparece al inicio del tema y corrígela. ¿Recuerdan la nota que está ahí arriba? La primera que aparece en la primera nota, usted debe corregirla. Es la que decíamos que usted tiene que observar y escribir qué es lo malo que tiene esa nota. Esa corrección vale 20 puntos. Creo que yo le puse 10 puntos aquí y 10 puntos en la otra parte que viene acá abajo, la plataforma. Porque es lo mismo, ¿no? 10 puntos, 20 puntos, todo esto. Entonces, dice, estamos aquí, ¿verdad? Escoge, dice escoge de los siguientes textos el que cumple con la redacción comercial moderna. Aquí le ponen dos redacciones en el mismo cuadro. ¿Cuál de las dos usted considera que es la correcta? Esa es la que usted va a señalar, ya sea eligiéndola con un ganchito o
escogiéndola con un resaltador, un color, ¿verdad? En todos los cuadros es lo mismo. Puede haber más de una que sea correcta. Este otro cuadro, allá en la plataforma los cuadros no aceptan subirse, sí que se van nada más el contenido. De estos términos, ¿cuáles de ustedes usarían? Aquí hay 3, aquí hay 4. ¿Cuáles serían? Ya algunos los vimos allá, ¿verdad? Este taller realmente no es largo, es corto, por ese lado tienen ventaja, que este tema no es largo y es sencillo, es práctico, es fácil. Lo más complicado aquí podría ser buscar en la primera nota, que es la que está acá. Pues a verla, para que no haya confusión. Aquí, esta es la parte del taller número 1, que vale 10 puntos, ¿ok? Vale 10 puntos que usted escriba qué usted encontró mal en esta nota, qué cosas están mal, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Profe, lo que está malo, ¿se puede poner X o se le puede poner un color? Mejor elige lo que está bien, porque aquí te dice que escoja de los siguientes textos lo que cumple con la redacción comercial. O sea, no le pongas, sí, o sea, lo que tú eliges le puedes poner una X, un ganchito, o lo cambias de color. Tenemos 3 formas de elegir lo que nosotros creemos que es lo correcto. Puede ser por una X, puede ser por un gancho o puede ser porque le cambias el color, ¿verdad? Ya eso indica que usted está eligiendo lo que usted cree que debe ser. Entonces vamos a ir a ver, vamos a ver lo que nosotros debemos hacer cuando redactamos un... Aquí. Vamos a ver la correspondencia comercial, qué es lo que nosotros debemos hacer. A ver si alguien me colabora, que me ha dado una... Miren, a veces hay que tomar agua para aclarar la... Charlie, me colaboras y después Magali y Alanis, que siempre le pedimos que colabore, pero a veces como que no sé, le tiene algún problema con la señal. Concepto. La correspondencia comercial es aquel conjunto de comunicaciones escritas cuyo contenido se relaciona con las transacciones comerciales o comercio. Dos puntos. Compra y venta, compra y venta, Compra y venta. propaganda, reubicaciones, hacer, etcétera. Ajá, entonces, esta correspondencia pues es netamente comercial, ¿verdad? Donde usted va a comprar o va a vender o va a promocionar algún artículo que usted necesita vender o comprar, ¿verdad? O reubicaciones que usted de repente se va de ese lugar a otro sitio, esto pues también tiene que ver con esta parte. Ujú. ¿Cuál es la importancia que tiene la correspondencia comercial? Vamos a verla. La correspondencia es un factor insustituible para el progreso del comercio y la economía de la sociedad en general.
pone en contacto diferentes intereses económicos con el objeto de efectuar negocios. Es el medio más eficaz para relacionar internamente las distintas. dependencias, distintas dependencias de una empresa o negocio. Además, pone a estas empresas en contacto con mercados, fuentes de materias primas, nuevos sistemas y otros en distintas partes del mundo. Acuérdense que ahora pues lo que es la que es el internet ha venido a mejorar toda esta parte comercial. Esto ha sido un beneficio. Aquí, bueno, a muchas veces creo que en algún grado se les pidió que ustedes investigaran cuáles son los documentos comerciales internos y cuáles eran los externos. Aquí, pues, vamos a aclarar esa idea o vamos a fortalecer esa idea de cuáles son los documentos internos y cuáles son los externos. Cuando hablamos interno, hablamos de que es dentro de un negocio, de una empresa, ¿verdad? ¿Qué documentos comerciales se manejan ahí internamente? Pues está el aviso, el memorándum, el informe, el acta y la convocatoria. Fuera de esas instituciones ya por acá, externo, afuera de una empresa que puede ser cualquier persona, ¿verdad? Puede mandar una carta personal, una carta de pedido, una carta de acuse, qué sé yo. Podemos mandar una invitación, mandarle un saludo, una carta de saludo a alguien, o un oficio, certificados, instancias, eso lo puede ser cualquiera, ¿verdad? Alguien personal. Además de los certificados, también podría ir dentro de de una comunicación interna, porque las empresas comerciales también a veces dan certificados, así que ella puede ir ahí, puede ir acá, porque son las que están certificadas también para dar los certificados, como las universidades, los colegios, y esos son pues eh, eh, tipos de instituciones. Entonces ellas podrían ir en las dos partes. Vamos a ver el objeto básico de la redacción comercial. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos básicos de redactar? A ver, Magali, si le quieres colaborar a Charlie. Objetivos básicos de la redacción comercial: informar o comunicar, transmitir al lector mensajes relativos a su actividad comercial, intereses, proyectos, otros, convencer o persuadir, influir sobre el lector para conseguir una reacción positiva al mensaje enviado. Por eso que nosotros al redactar, o sea, el que va a redactar, tiene que usar palabras positivas, ¿verdad? Para no desanimar al que está del otro lado, al lector o al receptor. Cambiamos de página, Magali. ¿Se fue Magali? Es No, lo que le profe, digo. Ah, ajá. sí. ¿Quieres que te lo agrande un poquito más? Es que me sale lo mismo. Sí. Sí. Ya tengo aquí características fundamentales de redacción comercial. ¿No te sale eso ya? Ok, sí, ya. Ajá. Características fundamentales de la redacción comercial: claridad, permite leer y entender fácilmente el mensaje y darle una sola interpretación. Integridad, se logra al incluir todas las ideas y datos importantes vinculados con el tema del mensaje. Brevedad, se usa el menor número de palabras, pero es claro y completo. Recuérdense que como en una institución hay tanto que leer, hay tanto que hacer, por eso que cualquier documento que vamos a mandar debemos ser bien precisos y concisos en lo que vamos a decir,
sin dar tanta vuelta, porque la verdad que la gente pues ya está, vamos a decir, se cansa de estar la vista, la posición, tantas cosas que uno lo que quiere saber es qué te quieren decir. Entonces te vayas con rodeos de palabreríos, rodeando y rodeando para caer a lo último, qué es lo que quieres, eso sería tedioso para cualquier persona que está leyendo. Entonces debemos usar la menor cantidad de palabras específicamente, qué es lo que queremos en este caso, y sin dar tanta vuelta. Cordialidad se relaciona con el tono del lenguaje dejando traslucir nuestras cualidades humanas, cortesía, amistad, positivismo, espontaneidad, otros. Demos a nuestra correspondencia el tono justo, la expresión adecuada y la palabra exacta. Entonces esas son, también es un poco de habilidades, ¿verdad? Acuérdense que no todos tenemos esas habilidades de redactar justamente lo que queremos y ese es un problema, por eso que a la gente no le gusta escribir, porque a veces no tenemos como las palabras exactas que se nos vengan a la memoria, a nuestra mente, para decirle a otra persona. Pero bueno, en eso hay que trabajar. Cuando uno tiene este tipo de trabajo, a veces no tienes esas habilidades, pero se desarrollan por el desempeño que en el momento le estás haciendo. Entonces de repente se desarrollan esas habilidades en ti, de esas expresiones de cortesía, de amistad, de positivismo, ¿verdad? No, no mandar ese no por delante, ese no lo tenemos que evitar lo más que podamos en una redacción. Ajá. Coherencia es el conjunto de relaciones sintéticas que se establecen entre oraciones y un párrafo y diferentes párrafos. Veracidad es la máxima cualidad que debe tener la comunicación comercial. Una buena relación, por lo tanto, debe escribirse de lo cual se tiene suficiente certeza y evidencia. Ajá, entonces sintáctica, ver, sintáctica son las oraciones, las enlazo, como enlazo una oración con la otra para que eso tenga sentido. Cambiar de párrafo, eso tenemos que manejarlos bien. Cuando nosotros sabemos que vamos a cambiar de párrafo, ya sea que vamos a seguir punto y seguido, punto y aparte, el uso de la mayúscula, son cosas muy importantes. Y aquí, por ejemplo, la veracidad. Si a usted le pasan una publicidad, por decirle así, ¿verdad? Una publicidad en la radio, en la televisión, que vaya, que hay artículos baratos y que no sé qué, y cuando usted vaya, de repente eso no es cierto y usted siente que todo está caro, entonces, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo nos sentimos en el momento que vamos alegre y pensando en lo que ya nos dijeron, esa información que supuestamente pase por el almacén porque todo está bajo precio? Y cuando usted llega, resulta que usted no considera que eso es bajo precio. ¿Cómo nos sentimos Engañados. nosotros? Nos sentimos engañados, frustrados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿verdad? Decir una cosa que realmente no vaya con lo que en el momento estás practicando. La redacción, pues sería que tú dijeras, por ejemplo, que cuentas con una mercancía en el depósito y cuando llega el receptor a buscarlo, resulta que no hay. Entonces, eso lógicamente a cualquiera va a molestar. Ahí es donde tenemos entonces que tener mucho cuidado. Charlie, para que ayudes, porque ahorita que yo leí me dio una tuve que te apagarle el micrófono que empecé a toser. Ajá, Charlie, para descansar un poco. Características complementarias. A. Corrección debe evitar errores al escribirse. Para esto es necesario tener en cuenta normas ortográficas, uso adecuado de las mayúsculas, uso apropiado de los signos de puntuación, correcta división mecanográfica de las palabras, escritura apropiada de los números, el uso correcto de las proposiciones, Es preposición. Ajá, aquí se son. Ajá. la presentación y distribución de la comunicación acorde con normas y técnicas mecanográficas modernas,
Uso adecuado de sinónimos, Ajá, de sinónimo. Miren todo lo que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de escribir, ¿verdad? De escribir una carta. El uso de la mayúscula. ¿Por qué el uso de la mayúscula es muy importante? Porque ustedes muchas veces escriben eh, términos en mayúscula que no meritan ir en mayúscula, o viceversa, escriben en minúscula con lo que realmente debe ir en mayúscula. Los signos de puntuación son importantes porque le dan sentido a lo que escribimos. Si colocamos un signo en ciertas posiciones, de repente queremos decir una cosa y si lo cambiamos, el significado cambia, ¿verdad? Tener en cuenta que después del punto y seguida o de punto y aparte, debemos escribir en mayúscula. Decíamos que la división mecanográfica de las palabras ahora pues no es un problema porque las computadoras nos ayudan en ese sentido, no nos van a dividir mal una palabra al final del renglón jamás. Ella se lleva mejor la palabra completa al siguiente renglón y cuando nosotros justificamos acá, que la parte de justificación, todo va a quedar arregladito. Esa es una ventaja que tiene la mecanografía ahora, pues que no se comete ese error fácilmente. Escritura apropiada de los números, ahí sí hay bastante problemita con esto. Recordémosles a ustedes que van a hacer, si tienen un puesto, vamos a decir, de secretaria, cómo debemos escribir los números y qué cosas debemos escribir con números en letras, no números arábigos. Los números arábigos realmente se usarían más en este tema, en esta redacción, cuando se refiere a fechas, ¿verdad? Ponemos la fecha en número. Y cuando es fechas o algo de suma de dinero, ahí no hay. Y acuérdense que cuando usted va al banco, ¿qué es lo que le pide el banco? A ver, vamos a ver cómo nos pide la volante del banco, que llenemos esa volante. A ver si ustedes recuerdan. Usted va a sacar dinero a retirar o depositar. ¿Qué nos pide el banco? Cuando llenamos el slip ese. No sé, Pide profe. el número de cuenta, No sabe, la Charlie, cédula, no tiene cuenta. Ajá, dime para ver. Ajá, la cuenta. el nombre completo, la Ajá, cuenta, la cantidad, la firma, la fecha. ajá. Pero cuando hablamos de la cantidad, eso es lo que me quiero referir específicamente, ¿verdad? Cuando vamos, y sobre todo cuando vamos a retirar, ¿verdad? ¿Qué piden ellos? Te piden la cantidad en número y te piden la cantidad en letras. ¿Lo En recuerdan? letra. Hay un espacio donde usted tiene que escribir en letra la cantidad que ya usted puso en números arábigos. ¿Eso no es? ¿Verdad? Para que no haya confusión, es doble confirmación de lo que usted va a retirar o va a depositar. Usted lo tiene que poner en números. Si usted va a retirar $1,000, usted pone acá en número $1,000 en un cuadrito, pero acá hay un espacio, una línea donde usted tiene que escribir 1,000 en letras. ¿Me explico? Entonces a eso nos referimos de que hay escrituras que usted las debe hacer en ambas partes, sobre todo cuando es de dinero, se debe poner pues en cifras de número y en algunas hay que escribirlo en letras, ¿no? Y entonces ahí es donde está el problema, que mucha gente no sabe cómo escribir los números, porque los números tienen su forma de escribirse, no se escriben como nos da la gana, para que tengan un conocimiento o recuerden, o si no se lo han dicho, los números del 10 al 30 se escriben juntos. Digamos, usted dice 26, 17, 28, eso va no se despega. Pero ya del 31 en adelante, entonces tenemos que separar. Se dice 30, Y, que es la I, uno aparte. Ahí empezamos entonces a desglosar el número. 32, ve que es que no lo pronunciamos en un solo impulso de voz, lo pronunciamos en impulso de voces diferentes. No es como cuando dice 22, 24. Usted ahí lo pronuncia en un solo impulso de voz. Pero cuando ya llegamos
al 50 y, nosotros hacemos pausa, si lo ven, ¿verdad? 54. No sé si me estoy explicando. ¿Me están comprendiendo lo que les estoy diciendo? Hacemos las pausas al pronunciarse y así mismo lo tenemos que escribir. Entonces hay que tener cuidado con la escritura de los números y por supuesto el uso de las preposiciones, que es algo que cuando tenemos que decir para, decimos a, y cuando tenemos que decir a, decimos para, o cuando tenemos que decir perdón, decimos con, y cuando tenemos que decir con, decimos en. Ese es realmente un problema bastante serio de las preposiciones, y entonces en eso hay que trabajar cuando usted es pues una secretaria para redactar las notas. La presentación y distribución de la comunicación acorde con las normas y técnicas mecanográficas modernas. Aquí nos dicen siempre que las palabras, por ejemplo, memorándum, resolución, acta, ¿verdad? Van en mayúsculas cerrada en el centro de la página. Usted no puede ir a poner, por ejemplo, la palabra acta y la deja en una esquina de la derecha o en una esquina de la izquierda, porque eso es incorrecto. Las normas nos dicen que lo tenemos que hacer en el centro de la página y en mayúscula cerrada, toda completa. No es que nada más voy a poner la primera letra y lo demás en minúscula, no, mayúscula cerrada. Entonces, a esto es que se refiere cuando dice la presentación y distribución de la comunicación acorde con las normas. Y los usos de adecuados de sinónimo, porque debemos manejar un poquito aquí el idioma, pues qué palabra significa lo mismo y lo voy a decir con otra para no repetir tanto esa misma palabra. Por ejemplo, en vez de decir Juan, yo le puedo decir él, ¿verdad? Lo puedo reemplazar por el artículo él, y así sucesivamente para no repetir tanto el nombre en un texto y algo tan pequeño menos, porque acuérdense que tiene que ser preciso y conciso. Entonces debemos reemplazarlo por otro término que no se repita y que sea el adecuado. Siga Magalis, o si nos quiere colaborar Alanis. Motivación es la motivación hace que se encienda esa chispa en la mente del lector y despierte su decisión favorable, porque encuentra el tema de interés para satisfacer una necesidad interna. Ajá, aquí es donde nos corresponde, aquí es donde la secretaria o el secretario, ¿verdad? Eh, debe mostrar sus habilidades, cómo motivar al que está del otro lado a través de esa nota. Por lo menos que si no tenemos la mercancía, ¿cómo hace para esperarnos? ¿Qué le digo yo para que él espere a que llegue la mercancía y poderle vender a esa, y más si es una cierta cantidad, pues, que favorece a la empresa? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir para que me tenga un poquito de espera mientras llega esa mercancía? Entonces ahí es donde va la habilidad de la persona. Ajá, Lanis. C. Positivismo. El lenguaje positivo se caracteriza por 1. Descartar expresiones de reproche como olvido, dejo de, su reclamo, su queja. 2. Omitir frases que estructura negativa y recurrir a sus equivalentes positivas, como no nos oponemos por aceptamos. Miren la habilidad, pues aquí olvidó, no podemos decirle a usted se le olvidó o dejó tal cosa o su reclamo, no. Entonces mejor decimos su reclamo, su queja en la número 1, ¿verdad? Y la frase esta del no, ese no es el que nosotros debemos evitar en todo momento, ¿verdad? No nos oponemos, no, se escucha como muy duro, entonces vamos a decirle por aceptamos su propuesta, o no decirle no aceptamos
o nos oponemos a lo que nos están proponiendo, ¿no? Entonces, de forma muy, muy positiva, muy encantadora, ¿verdad? Y entre las palabras de la secretaria, que aceptan, pero con algunas condiciones, tal vez, ¿verdad? Entonces ahí ya es diferente. La D, Modernismo. Evitemos frases anticuadas, redundantes o demasiado obvias. Anticuadas. Por la presente me permito enviarle, me despido. Modernas. Le envío atentamente. miren todo lo que pues la frase antigua nos pone, que es un palabrerío, y eso acuérdense que es lo que tenemos que evitar, el exceso de palabras, porque la persona tiene tanto que leer que no tiene tiempo para, o no quiere, y no puede dedicarle el tiempo que ese palabrerío quiere. Entonces, para ser más rápido, le envío o atentamente, ¿verdad? De usted me despido, rápido, nada extenso. Naturalidad y sencillez. El mensaje debe ser vivo y natural, siempre directo y sin rebuscamientos literarios, evitando la ambigüedad, la oscuridad, el uso de la voz pasiva, las palabras de significado poco conocido, los paréntesis, las abreviaturas. Ujú. Miren, aquí, por ejemplo, la ambigüedad es algo que uno queda, ¿qué es lo que me quieren decir? O es negro lo que quiere o es blanco. Uno queda indeciso, ¿verdad? Por la forma que expresa. Esa es una ambigüedad, o sea, tú no sabes qué es lo que quiere, si quiere el color negro o quiere el color blanco, o sea, no tienes una certeza porque no te dice con claridad que lo que él quiere que le lleves es de color blanco. Entonces, ahí hay una ambigüedad. Y la oscuridad, pues que cuando expresamos, de repente decimos una cosa positiva al principio y después negativa, entonces uno queda, ¿qué es lo que pasó aquí? Uno queda como perdido, ¿qué es lo que realmente la persona necesita o quiere? Evitar la voz pasiva, pues la voz pasiva nosotros la reconocemos por la preposición por. Vamos a decir, la clase la da la profesora de español, y si tú lo quieres pasar a voz pasiva, la clase es dada por la profesora de español. Ese por de una vez lo hace pasivo. Entonces, tenemos que evitar esa construcción. Buscar palabras con significados conocidos, no estar buscando palabras para demostrar que yo leo mucho y tengo mucho conocimiento de palabras X, entonces voy a estar aquí mientras redacto usando esas palabras porque no son de manejo de la mayoría. Entonces, ¿para qué yo voy a poner esa palabra que voy a hacerles perder el tiempo buscando el significado para ver qué es lo que quiere decir? No, vamos a buscar palabras que manejamos común y corriente. Los paréntesis a veces se usan para aclarar, ¿verdad? Cuando tú usas un paréntesis, no es que a veces, siempre se usa para aclarar algo que usted dijo anteriormente. Lo quiere dejar más específico, más claro. Pero, y las abreviaturas tienden a confundirse, ¿verdad? Por eso que no debemos evitarlas un poco porque eh, de repente yo creo, y en el momento pienso que esa abreviatura significa esto, pero tal vez no es eso, es otra cosa. Entonces ahí es donde está la confusión, que mejor no usarlas mucho. Creatividad. Redacte en forma reflexiva, después de un cuidadoso análisis, para que se exprese sus ideas en forma original. Aquí pues, claro que cada vez que uno va a redactar, uno no se puede poner a escribir lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Uno tiene que ir prácticamente haciendo un borrador, ¿verdad? Ya cuando ya tú eres experto, lógicamente que ya te salen las cosas solas, pero mientras estamos, como quien dice, en pañales o iniciando, debemos ir pensando bien qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a, por eso que tenemos que ser positivos. De repente se nos viene una idea, pero lo primero que se nos viene es en negativo, y eso tenemos que evitarlo, nada negativo, todo positivo, ¿verdad? Evitar la redundancia o las ambigüedades, ¿verdad? Repetir muchas cosas a la vez. Entonces, tantas cosas, claro que tenemos que redactar en forma reflexiva, tenemos que pensar muy bien lo que vamos a escribir
y cómo lo vamos a escribir. Discreción. Exprese siempre lo que debe y puede, en forma discreta y diplomática, en relación directa con el interlocutor. Ajá, esto pues también es otra habilidad, ¿verdad? Que hay personas que tienen la facilidad de a veces insultarte y no darte cuenta. Cuando vienes a analizar ya hasta se ha ido la persona que te insultó y no te diste cuenta. Eso es tener discreción, ¿verdad? En la forma de hablar y también en la forma de escribir. Muchas cosas se dicen tan amablemente que no las tomas ni ofensivas, ¿verdad? Y pueden ser ofensivas, pero como te la dicen tan amable, de una manera tan suavizante, no la sientes agresiva y no les tomas importancia, sino hasta tal vez cuando te sientas a analizar y pensar es que te das cuenta, pero en el momento pues no hay motivo para discutir ni nada porque se dijo de una manera muy delicada lo que se dijo. Ahora vamos a compartir un poquito, bueno, ya se está acabando la hora, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta del taller? El taller no está tan difícil, ¿verdad que no? Recuérdense que tienen que, la primera página es parte del taller, es lo primero que tienen que hacer en la actividad de refuerzo. Analizar, escribir, usted va a escribir cuántos errores usted encontró en esa redacción comercial, ¿verdad? Explicadito allí, enumerar las cuántas cosas usted cree que encontró mal. Que es lo primero. Y lo segundo, es solamente elegir, pues, cuál de esas redacciones que están aquí son las correctas, son las modernas, y usted lo va a hacer como a usted mejor le parezca, si es a través de un ganchito, si es a través de una cruz o cambiarle el color. Eso es lo que es el taller, realmente no es tan difícil, lo que le va a costar tal vez un poquito más es la primera parte. Y no la dejen sin hacer porque son 10 puntos que van a perder. Charlie, entonces me dijiste si no sé si tienes algún problema con el primer tema que no has desarrollado en plataforma y Alanis. Si hay algo que se te complica, no sé, me puedes preguntar y aprovechar los minutitos que faltan. Ustedes son los que me tienen que decir sí o no. O bueno, ustedes van a buscar información, pero deben llenarlo porque ya le dijimos que esa es el mensual. Y si no hace el mensual, ya tiene dos malas calificaciones, Charlie. Tiene la del taller normal y la del mensual. Entonces, eso no les conviene, ¿verdad? Porque serían dos calificaciones negativas. Bueno, si no hay